¿Cómo están, estimados estudiantes, chicos y chicas? Muy buenas noches. Tal como se había planteado, vamos a realizar un ejercicio de la temática de ondas mecánicas periódicas. Para lo cual, como ya se había dicho, te recomiendo que primero revises la teoría nuevamente sobre el tema de ondas mecánicas periódicas y se haga un correcto y extensivo análisis de cómo es la función de la onda para este tipo de ejercicios. Adicionalmente, reconocer otros valores y otras fórmulas que se plantean también en esta parte de la materia. Si no has hecho esa revisión todavía, te recomiendo que la hagas para que te resulte más claro el procedimiento que vamos a hacer a continuación. También te sugiero que revises el ejercicio resuelto justo a continuación de la descripción teórica de esta parte de la materia. ¿Correcto? Es la descripción matemática de una onda periódica. Muy bien. El ejercicio que vamos a ver, en caso que ya hayas revisado la materia y que hayas revisado el ejercicio resuelto, hayas podido sacar conclusiones respecto a cómo se están planteando estas ecuaciones y cómo se las debe utilizar. Ahora vamos a realizar este ejercicio de aquí, el ejercicio 15.7. Este ejercicio nos va a permitir plantear muchos de los conceptos teóricos que ya vimos en la clase y que estuvimos analizando. Vamos a ver lo que dice el ejercicio. El ejercicio dice: ciertas ondas transversales en una cuerda tienen rapidez de 8 metros sobre segundos, amplitud de 0.07 metros y longitud de onda de 0.32 metros. Las ondas viajan en la dirección menos X. Esto es muy interesante que tomemos en cuenta, ya que hay que recordar que cuando estamos viajando en un sentido en el cual el eje X es negativo, ¿no es cierto? O dicho de otra forma, la onda viaja de derecha a izquierda, hay un ligero cambio en cómo está formada la función de la onda, ¿verdad? Nos dice entonces que viaja en la dirección menos X y en un t igual a 0, el extremo X igual a 0 de la cuerda tiene su máximo desplazamiento hacia arriba. Vamos a ver que ese dato que nos dan es importantísimo y nos están dando intrínsecamente una característica de cómo va a ser la función de la onda. Entonces nos piden calcular la frecuencia y el periodo y el número de onda de estas ondas. Nos pide escribir una función de onda que describa la onda, ¿correcto? Literal C nos dice que calculemos el desplazamiento transversal de una partícula cuando X es 0,36 metros en el tiempo t de 0,15 segundos. Y finalmente, ¿cuánto tiempo debe pasar después de t igual a 0,15 segundos para que la partícula, que en ese momento estaba en x igual a 0,36 metros, vuelva a tener su desplazamiento máximo hacia arriba? Es decir, vuelva a cubrir un pico alto de la onda donde se alcanza la amplitud. ¿Está bien? Ese es el problema. Ahora pasemos a revisar la resolución en esta hojita de Word. Yo aquí me he adelantado y he colocado ya las expresiones típicas de la función de la onda, ¿no es cierto? Tenemos de la cual parte todo, que dice que la posición con respecto a x y a t es igual a la amplitud por el coseno de 2pi por la frecuencia, que multiplica a x sobre la velocidad de la onda menos t. De esta se obtiene otra, ¿no es cierto?, que dice que y de x y de t es igual a la amplitud por el coseno de 2pi, que multiplica a x sobre la longitud de onda menos el t sobre el periodo. Y esta a su vez se la puede trabajar para llegar a la obtención de esta, que dice que la posición de y respecto a x y a t es igual a la amplitud por el coseno del número de onda por x menos la frecuencia angular por t. ¿Está bien?
Como ya el libro había descrito, hay que usar estas expresiones a comodidad y a conveniencia. Sin embargo, el literal A de nuestro ejercicio nos pide primero calcular la frecuencia, el periodo y el número de onda previo a utilizar todo este tipo de funciones o posibles funciones de onda. Entonces, listo. Lo primero que tenemos que recordar es que la velocidad, ¿no es cierto? La velocidad de una onda transversal es igual a la frecuencia por la longitud de onda. ¿Está bien? Entonces, si nosotros partimos de esa ecuación, vamos a plantear esa ecuación por aquí, organicemos un poco nuestras barras de actividades de la pantalla de Zoom e intentemos resolver la ecuación, ¿no es cierto? Entonces, vamos a decir aquí, permítanme organizar un poquito esto y trabajar por acá. Entonces, una de las primeras expresiones que vimos en este capítulo es que la velocidad es igual a la longitud de onda, ¿no es cierto?, que nosotros utilizamos con la letra lambda. Vamos a insertar el símbolo de lambda aquí, por la frecuencia, ¿no es cierto? Lambda por la frecuencia es igual a la velocidad de la onda. Muy bien, nosotros tenemos dos datos conocidos aquí. La velocidad de dicha onda, porque nos hablaba el problema de que hay ciertas ondas transversales con rapidez de 8 metros sobre segundos. Entonces, aquí ya podríamos decir o despejar, ¿no es cierto? Y decir que la frecuencia va a ser igual a esa velocidad, ¿no es cierto? Por, o más bien dicho, dividido para la longitud de onda, ¿correcto? Y por lo tanto, podríamos decir que la frecuencia va a ser igual a los 8 metros sobre segundos, ¿no es cierto? A ver, coloquemos esto en un formato más adecuado. Ahí, que estos 8 metros sobre segundos, a ver, dividido para la longitud de onda, que también es un dato que nos dan, ¿no es cierto? Es de 0,32 metros. Nos dará la frecuencia. Vamos a ver que también los metros se van a simplificar y nos quedará como frecuencia la unidad de Hertz, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿no es cierto?, la frecuencia, si hacemos el cálculo de 8 dividido para 0,32, hagámoslo ahora mismo, nos da un valor de 25 Hz, exactamente, ¿no es cierto? Entonces, 25 Hz será la frecuencia. Ahora, hay una expresión que la conocemos, ¿no es cierto?, y que nos dice que el periodo va a ser igual a 1 sobre la frecuencia. Entonces, esto podríamos calcularlo inmediatamente, ¿no es cierto? El periodo va a ser entonces igual a 1 dividido para los 25 Hz, dándonos como resultado el periodo en segundos, un valor de, veamos, hacemos nuevamente el cálculo, 1 dividido para 25, nos da 0,04 segundos. Entonces, el periodo de estas ondas será de 0,04 segundos. Como ya tenemos la frecuencia y ya tenemos el periodo, podemos ahora calcular el número de onda, ¿no es cierto? El número de onda, recordemos, es igual a 2pi dividido para la longitud de onda, ¿correcto? Entonces, de alguna manera el número de onda nos permite saber la cantidad de radianes que van a existir en cada metro de la onda cuando ésta se genere, cuando la perturbación se genere.
Entonces decíamos que el número de onda, que se representa con K, K minúscula, atentos siempre con eso, es igual a la longitud de onda, a ver, perdón, 2pi dividido para la longitud de onda, ¿correcto? Entonces, coloquemos esos valores por acá. 2pi, insertemos el símbolo de pi aquí. Me parece que tenemos por acá. Muy bien. 2 por pi dividido para la longitud de onda, ¿no es cierto? Son valores que conocemos ya, entonces sería 2 por pi dividido para los 0.32 metros. El número de ondas, como podemos ya anticipar, tendrá en unidades de radianes sobre metro. Si nosotros hacemos el cálculo, tendríamos que ser 2 por, a ver, 2 por pi dividido para 0.32 y me da un valor de 19.63 radianes sobre metro. 19.63 radianes sobre metro. Muy bien. Con todo esto ya tenemos todo lo que nos ha pedido el ejercicio, ¿no es cierto? Sería justamente calcular frecuencia, periodo y número de onda. Ahora, en el literal B nos dice que escribamos una función de onda que describa a estas ondas que viajan a 8 metros por segundo. Muy bien, entonces vamos a trabajar el literal B y vamos a escribir una función que describe esta onda. Si nos fijamos en las tres expresiones de la función de onda que tenemos para arriba, la que más se va a acoplar a nuestro ejercicio sería ¿cuál? Revisemos. Nos dice que tenemos que ocupar esta en función de nuestra comodidad o en aquella en donde nosotros podamos reemplazar absolutamente todos los valores, ¿no es cierto? Entonces, si nos fijamos, la expresión que mejor se apega, digamos así, a lo que nosotros tenemos es la segunda expresión, ¿no es cierto? Ya que esta va a quedar en función de la posición de X y del tiempo T, y nosotros ya conocemos la amplitud, conocemos el periodo, conocemos la longitud de onda, y podríamos trabajar de esa manera, ¿no es cierto? Aparte aquí hay algo que debemos considerar, que nosotros cuando eh, vamos a trabajar este ejercicio, nos daban un dato muy interesante. Nos decían que cuando el tiempo es igual a cero, ¿no es cierto? La posición de X también es igual a cero y ahí tenemos un punto de amplitud, ¿correcto? Y la amplitud también nos dan como dato el problema que es 0.07. Entonces, podríamos tranquilamente ya plantear esta ecuación de aquí como nuestra función de onda. ¿Correcto? Entonces vamos a copiar esta. Vamos a seleccionar toda esta expresión y la vamos a pegar acá en el literal B porque esta es la que más se apega a nuestras necesidades, ¿verdad? Bajemos un poco la pantalla y de una vez reemplacemos estos datos. ¿Correcto? Vamos a reemplazar estos datos. Entonces todo esto va a ser igual a la amplitud, es decir, los 0.07 por el coseno de 2pi, a ver, el signo de pi, 2pi, ¿no es cierto? Que va a multiplicar a la primera fracción que es x
sobre la longitud de onda, 0.32 metros, ¿no es cierto? Pero aquí hay que hacer una ligera diferenciación. Nosotros tenemos que recordar que la onda se está moviendo en la dirección menos X. Por lo tanto, ya no tenemos que utilizar el formato en el cual se entrega esta función en el libro, ¿no es cierto? Aquí nosotros deberemos ocupar más. Si nosotros hacemos memoria de las ondas, ¿no es cierto?, que graficábamos en trigonometría, ese signo más va a determinar que la onda tenga un desfase negativo, ¿no es cierto? Cuando tenemos el signo menos, tenemos el desfase positivo y eso implicaría que la onda está viajando de izquierda a derecha. Como en este caso está viajando de derecha a izquierda, aquí necesitamos usar el signo más, ¿correcto? Bueno, y esto va a ser más t sobre el periodo que ya lo obtuvimos y que es de 0,04 segundos, ¿correcto? Dentro del paréntesis he considerado oportuno colocar las unidades porque si ustedes se fijan, cuando nosotros tengamos valores de X y de T para encontrar la posición transversal o vertical de la partícula en el eje Y, aquí se van a simplificar e internamente en la función tendremos un ángulo. Y otra cosa que tenemos que verificar es que este ángulo que tenemos al interior estará en radianes. Por lo tanto, tienen que estar muy atentos al momento de hacer los cálculos con su calculadora, verificando que justamente la operatividad esté hecha en radianes. Entonces, esta sería la función que nos pide el literal B, la función de onda para esta onda, ¿correcto? Con eso quedaría resuelto el literal B. Muy bien, ya hecho el literal B, ¿no es cierto? Nos pide a continuación que trabajemos con esta expresión sabiendo que X es igual a 0,36 y T es igual a 0,15. Es decir, nos pide conocer la posición de la partícula cuando X es igual a 0,36 metros y T es 0,015. Previo a eso, muchachos, hay que recordar que se podrían reemplazar los valores al interior, reemplazándolos por las expresiones equivalentes de meter ese ángulo de 2pi al paréntesis, ¿no es cierto? Recuerden que si nosotros introducimos 2pi al paréntesis, en esta parte de aquí prácticamente estuviéramos hallando el número de onda, ¿no es cierto? Entonces aquí pudiéramos poner los 19.63 radianes, ¿no es cierto? Y si multiplicásemos el 2, si dividiéramos 2pi para 0,04 segundos, eso sería por un valor que en realidad ya se hace bastante grande. Eso lógicamente quedará en radianes sobre segundos por tiempo. Entonces, bueno, es otra forma que se lo podría utilizar, ¿no es cierto? Pero pienso que con la expresión que tenemos ahí hecha, no nos resulta cómodo hacer la introducción de este 2pi en el paréntesis. Podríamos tranquilamente reemplazar en el literal C sin hacer eso. ¿Está bien? Entonces, vamos a hacer el literal C ahora mismo. Aquí nos dicen que calculemos la posición cuando X es igual a, veamos nuevamente, a 0,36 metros y T 0,15. Muy bien, entonces cuando X es 0,36 metros y T es igual a 0,15, ¿cuál es la posición de Y? O sea, la posición vertical de la partícula, ¿correcto? Bueno, vamos a hacer eso a continuación. Vamos a pegar nuevamente nuestra ecuación porque es con la que estamos trabajando y vamos a irle reemplazando los valores nada más. Entonces, X, 0,36 metros, ¿no es cierto? La longitud de onda, 0,32 metros. El tiempo,
tiempo aquí es de 0.15 segundos y nuestro periodo 0.04 segundos, ¿verdad? Tenemos que reemplazar los valores en nuestra función porque ya hemos determinado que esta es la función que se acomoda a la onda que estamos trabajando. Muy bien, aquí como vemos, metros se simplificarán con metros, segundos se simplificarán con segundos y la expresión al interior serán radianes. Por lo tanto, a ver, sigamos trabajando aquí mismo, reemplacemos, nos quedaría amplitud 0.07 metros y noten también que la posición vendrá dada en metros, ¿no es cierto? Porque la escala del eje Y también tiene una unidad de medida. Por coseno de 2 por pi y multiplicaremos lo que nos quede al interior de este paréntesis. Bueno, ahí sería 0.32, perdón, 0.36 para 0.32. Esto nos da 1.125. Y no olvidemos que aquí es más. Continuemos. Entonces, 1.125 más, aquí está, 1.125 más la expresión es 0.15 para 0.04. Va 3.75. ¿Correcto? Y hacemos un siguiente paso donde diríamos que Y a la larga va a ser igual a, entonces, al interior de ese paréntesis nos va a quedar un valor de 4.875, ¿no es cierto? Que multiplicado por 2pi sale 30.63. Y el coseno de 30.63, pero en radianes, no se olviden de eso, ¿no es cierto? Nos va a dar 0.707. 0.707 y esto multiplicado por 0.07 nos da 0.049. A ver, déjenme ver si estoy haciendo bien los cálculos. Sí, 0.049. Esto obviamente en metros. 0.049 metros. O también lo podríamos escribir a Y igual a 0, a ver, no, perdón, 4.9 centímetros. En realidad, si hacemos la conversión a los centímetros, ¿no es cierto? Pasando la unidad a los centímetros. También es necesario fijarnos que, sea como sea que apliquemos la función, el signo que nos salga aquí implicará si estamos por encima o por debajo del eje. Recuerden que la amplitud, si la amplitud es 0.07 metros, quiere decir que la amplitud a la larga va a ser 70 centímetros. ¿Correcto? Entonces, listo. Ha quedado resuelto el literal C. Luego vamos a poner esta expresión. Vamos a poner esta expresión. Podríamos a quienes tengan calculadoras graficadoras, pueden poner esta expresión y pueden corroborar todos estos datos, ¿correcto? En esos
precisos puntos van a encontrar que obtenemos estos valores. Bueno, prosigamos entonces. Ya tenemos el literal C hecho. El literal D nos dice lo siguiente, voy a volverlo a leer. Dice, ¿cuánto tiempo debe pasar después de t de 0,15 segundos para que la partícula que estaba en X en 0,36 metros vuelva a tener su desplazamiento máximo hacia arriba? ¿Qué nos están diciendo? A ver, fijémonos en la expresión que nosotros estamos utilizando, ¿no es cierto? Esta de aquí, donde está involucrada la longitud de onda, el tiempo, el periodo y X. Nos están pidiendo calcular este tiempo, ¿no es cierto? Para que cuando calculemos Y, ¿no es cierto? Eh, nos volvamos a obtener el valor de la amplitud. ¿Estamos de acuerdo? Nuevamente, nos están diciendo qué tiempo debería existir aquí, ¿no es cierto? Para que esa partícula de 0,36 metros, en la posición de 0,36 metros, ahora alcance el valor de la amplitud que son 0,07 metros. ¿Correcto? Listo. Vamos a hacer el cálculo. Este cálculo ya es un cálculo un poquito más matemático, pero para poder aplicar bien esa matemática, ¿no es cierto? Necesitamos conocer bien la onda. Ahora, vamos a ver la onda. ¿Cómo yo lograría que el resultado de este Y de X de T me dé igual a 0,07 metros, que es la amplitud? Bueno, la única manera de que eso se dé es que el coseno de toda esta expresión sea 1, ¿no es cierto? Y cuando el coseno es 1, cuando nosotros tenemos el valor máximo de amplitud en la onda, ¿correcto? Es decir, si nosotros recordamos la función coseno original, alcanza su máximo valor positivo en 0, en 2pi, en 4pi, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Eso podríamos verificar en cualquier libro de trigonometría o simplemente buscando en internet la gráfica de la función coseno. Entonces, nosotros necesitamos que toda esta expresión de aquí vamos a copiar y pegar para que podamos verlo más claramente. Nosotros necesitamos que esta expresión de aquí sea igual a 1. ¿Correcto? Eso es lo que tenemos que buscar, porque ya la función de la onda nos dice que si multiplicamos el, el valor de, perdón, que si obtenemos el valor del coseno igual a 1 y multiplicamos por la amplitud, que sabemos que es 0,07, vamos a obtener ese valor. Aquí ya sabemos que el tiempo es lo que tenemos que hallar, porque la partícula que estamos buscando es la que estaba en 0,36 metros, ¿correcto? Recuerden, les voy a volver a leer el literal de cuánto tiempo debe pasar después de t igual a 0,15 segundos para que la partícula en x igual a 0,36 metros vuelva a tener su desplazamiento máximo hacia arriba, ¿correcto? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros sabemos que en la parte C de t era 0,15 segundos y que para que y sea 0,07 metros, el coseno de todo ese ángulo tiene que ser 1. Y el coseno de 1 se da cuando teta, o sea, cuando el ángulo, toda esa expresión es 0, 2pi, 4pi, ¿correcto? Entonces, pudiéramos decir que cuando teta es igual a n por 2pi, ¿no es cierto? Obtenemos el valor de la amplitud. Estamos diciendo es que cuando teta, vamos a pensar que toda esta expresión es un ángulo
teta, ¿correcto? Entonces, pongámoslo así. Cuando el ángulo teta, tenemos el símbolo de teta aquí, cuando el ángulo teta es igual a n por 2pi, ¿cierto? Por 2pi, nosotros obtendremos el valor de la amplitud. Ahora, n puede ser igual a 0, a 1, 2, a 3, porque veamos, 0 por 2pi, 0, y sabemos que el coseno de 0 nos da el máximo valor. 1 por 2pi, 2pi. Nosotros también sabemos que en 2pi el coseno nos da su máximo valor, y así sucesivamente, 2, 3 y 4, ¿cierto? Muy bien, ahora, ¿qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que pensar que cuando nosotros tenemos esta función, nosotros necesitamos reemplazar la expresión x sobre longitud de onda más el tiempo sobre el periodo tiene que ser igual a n, ¿no es cierto? A la larga, eso es lo que tendríamos que plantear. En ese caso, si nosotros despejamos tiempo, vamos a tener la siguiente expresión. Hagámoslo así, ¿no es cierto? Vamos a reemplazar ese valor de, a ver, de tiempo. Vamos a reemplazar ese valor de tiempo de la siguiente manera, ¿no es cierto? Así. Entonces, este valor de aquí nos tiene que dar igual a, a ver, atentos con lo que vamos a hacer. Si nosotros queremos que esto nos salga 1, ¿no es cierto? Entonces, nosotros sabemos que el coseno de todo esto va a ser con esta expresión de aquí, con este teta de aquí. Entonces, al interior de esto, si ya retiramos el 2pi, ¿no es cierto? Que sería aquí, podríamos igualar n a toda la expresión del paréntesis, ¿sí o no? Entonces, simplemente sería que n, a ver, vamos a poner tamaño de letra, e insertar esta ecuación. A ver, ojo con lo que vamos a hacer. Si decimos que el coseno de 2pi, pues todo lo que está dentro del paréntesis tiene que ser igual a 1. Y también decimos que nosotros obtenemos este valor de 1 cuando teta, todo el ángulo, todo es 2pi por n. En 2pi ya tenemos aquí 2pi. Y n tiene que ser el resto del paréntesis. Por lo tanto, podríamos decir que n va a ser igual a x sobre lambda, ¿no es cierto? X sobre lambda. Y esto también tendríamos que reemplazar, ¿no es cierto? Porque como estamos trabajando con una función que se mueve de derecha a izquierda, ahora tendríamos que ponerle también con más, ¿verdad? Tanto aquí como acá. Como acá. Más t, y también va fracción, t sobre periodo. ¿Está bien? Ya. Vamos a ver, porque no sabemos en realidad en qué momento n está sucediendo esto, pero podríamos despejar. Nosotros tenemos que esto despejar para t. Entonces, muy bien. Podríamos despejar para t aquí mismo. Entonces, vamos a poner que t es igual. Si nosotros reemplazamos esto,
va a quedar la siguiente expresión. Nos va a quedar periodo que multiplica a, sería, ya estoy haciendo sacando mínimo, multiplicando, dividiendo, sacando factor común, nos quedaría que el tiempo es igual a periodo que multiplica a n menos x sobre lambda, ¿correcto? N menos x sobre lambda. Ustedes en sus casas pueden hacer el reemplazamiento de t con más calma y ver que nos queda la siguiente expresión, ¿correcto? Y bueno, pues eh, todos esos valores nosotros ya los conocemos, podemos reemplazarlos, ¿verdad? Entonces, a ver, si lo hacemos así, nos queda lo siguiente. Mm, Nos va a quedar lo siguiente. Tenemos que estar atentos a lo que va a pasar. Listo. Vamos a ver. Esto sería igual a periodo 0.04 segundos, ¿no es cierto? Se va a multiplicar a n, ¿no es cierto? Menos, aquí ingresamos la fracción, sería x. Recuerden que es la partícula que estaba en los 0,36 metros dividido para la longitud de onda que es 0.32. ¿Correcto? Ahora bien, ¿qué pasa si nosotros ponemos cualquier n ahí? Nosotros ponemos cualquier n. Supongamos que ponemos n igual a 0, ¿correcto? Solo hagan esto en sus casas, en sus calculadoras, para que se den cuenta de algo. Ponemos n igual a 0. Aquí me va a quedar 0.36 dividido a 0.32. Me va a quedar 1.125 negativos, ¿no es cierto? Y esto multiplicado por 0.04 me va a dar 0,045 segundos, ¿no es cierto? Y negativo. Nosotros sabemos que tiempo negativo no hay, ¿no es cierto? Entonces n no podría ser 0. Nosotros tenemos que saber que el tiempo que tenemos que manejar es el tiempo entre 0,15 y lo que venga después. Entonces, pongamos que n fuese 3. Entonces, 3 menos 1.125 me da 1.875 y multiplicado por 0.04 me da 0,075 segundos. No es el tiempo que yo estoy buscando, ¿verdad? Yo el tiempo que estoy buscando es el que era en t de 0,15 segundos, ¿correcto? Con el t de 0,15 segundos yo necesito hallar cualquier cosa. Entonces, si yo hago veamos, con n de 4, ¿cierto? Entonces, 4 menos 1.125 me queda 2.875 y esto por 0.04 me da 0,115. Ese valor me interesa mucho. ¿Por qué? Porque yo calculé en el literal C la posición con 0,15.
¿no es cierto? Muy bien. Entonces, quiere decir que el siguiente punto más alto, o sea, el siguiente punto de amplitud, a ver, les hago entender de esta manera. Si cuando n es 4, es decir, alcanzo mi máxima amplitud, el tiempo es 0.115, luego viene el 0.15, ¿no es cierto? Y luego el siguiente punto más alto, a lo mejor ya tiene que ser cuando n sea 5. Entonces, ese es el valor que yo tengo que utilizar. A ver, les voy a repetir esto por si se confundieron. Yo estoy este rato calculando valores de n, ¿no es cierto? Para poder sacar el tiempo en el que la partícula que estaba en posición 0.36 otra vez alcance la máxima amplitud. Si yo comienzo a barajar algunos valores, ¿no es cierto? Y me doy cuenta que si yo pusiera n igual a 4, este tiempo de aquí me va a salir 0,115, ¿correcto? No me sirve ese tiempo porque esa es la amplitud máxima antes del punto que yo calculé en el literal C, ¿correcto? Cuando yo calculé en el literal C, el tiempo ya era 0,15. Aquí me está saliendo 0,115. Entonces ahora voy a calcular con 5, ¿correcto? Ahora me quedaría 5 menos 1.125, ¿no es cierto? 5 menos 1.125 me da 3.875, que multiplicado por 0.04 me da 0.155. 0.155 ya es un tiempo posterior, ¿cierto? A los 0.15 cerrados que yo calculé en el literal C, ¿no es cierto? O sea que cuando el tiempo sea 0,15 segundos, 0,155 segundos y la partícula sea la de 0.36 metros, esta expresión de coseno de 2pi, por todo lo que está dentro del paréntesis, se va a hacer 1 y mi resultado va a ser la amplitud. Entonces yo podría, a ver, primero que aquí del tiempo se obtiene, este tiempo se obtiene en 0,155 segundos. ¿Correcto? Ahí, en este tiempo, pongámoslo aquí, en este tiempo, con la posición x igual a 0.36 metros, el valor de y, será máximo. Como la onda dice que su valor máximo es de amplitud, es decir, y será igual a igual a 0,07 metros. Muy bien. Ahora, esa no era la pregunta me decía cuánto tiempo debe pasar después de t 0,15 segundos para que la partícula x en 0,36 metros vuelva a tener su desplazamiento máximo hacia arriba. Ahorita lo único que tengo que hacer es sencillamente hacer una resta, ¿no es cierto? De 0,155 segundos menos los 0,15 segundos. Por lo tanto, el tiempo restante o el tiempo que tiene que pasar para que la partícula de posición x igual 0.36 metros alcance la amplitud, ¿cierto? Podríamos poner aquí entre paréntesis y igual a 0.05 metros es de
ese tiempo va a ser igual a 0.155 segundos menos 0.15 segundos, dándonos como resultado 0,005 segundos. ¿Está bien? Entonces, por si se confundieron en toda esta parte. A ver, recuerden que todo esto va a ser mucho más sencillo de entender si ustedes tienen clara la película en sus mentes de cómo es la función coseno. Entonces, reiteremos lo que está pasando aquí. En el literal D quieren saber cuánto tiempo después de hacer este cálculo que hicimos en el literal C, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que la partícula vaya desde 4.9 centímetros a 7 centímetros? O 0.049 metros a 0.07 metros. Bueno, yo sé que en la función coseno, ¿no es cierto? Alcanzo la máxima amplitud, o para que yo conocer, digamos, en qué posición estoy en la máxima amplitud, esta expresión tiene que hacerse 1. ¿Correcto? Ahora, yo sé que este ángulo para coseno, cuando se multiplica o es múltiplo de 2pi, me va a dar de valor 1. Ahora, si yo hago la igualdad y digo que el coseno de 2pi por toda esta expresión tiene que ser igual a 1, y yo digo que el ángulo que da valores de 1 al coseno es n por 2pi, bueno, pues yo puedo reemplazar todo esto, igualar a todo esto, pero si tengo 2pi a ambos lados, se van a simplificar y me va a quedar que la expresión de los paréntesis va a ser igual a n, ¿correcto? N, muchachos, recuerden que una función tipo coseno o seno son periódicas, se repiten varias veces. Yo necesito saber como que en qué ciclo, después de cuántas veces generado el ángulo, se va a generar las condiciones que estoy dando. Entonces, bueno, si hago n igual a x sobre lambda más t sobre periodo y despejo t, a la larga termino obteniendo esta expresión de aquí. Y aquí ustedes me van a decir, pero ¿por qué despeja t si no conoce n? Bueno, porque n es el valor que tengo que yo ir probando. Si yo calculo con 3, si yo calculo con 2, etcétera, etcétera, no llego a ese punto de 0,15 segundos, que es el parámetro, digamos, del cual yo tengo que hacer el cálculo. Cuando yo recién hice con 4, aquí me salió como tiempo 0,11 segundos, ¿no es cierto? Y yo recién estoy haciendo el cálculo en 0,15. Entonces intento con un n más, intento con 5 y ya me da 0,155. Entonces en 0,155, el x de posición 0,36 alcanza la amplitud. Entonces, ¿cuánto tiempo pasó entre lo uno y lo otro? Esta expresión de aquí. 0,155 menos 0,15, 0,005 segundos. ¿Correcto? Así que bueno, pues esa sería la respuesta a nuestro literal D. Como se fijan, muchachos, a ver, en este ejercicio, este es el ejercicio 15.7, recuerden, yo de todas las expresiones que tengo para calcular la función de onda, veo que la que mejor se acoplaba era esta. No quiere decir que siempre voy a trabajar con esta. Habrán ejercicios donde lo más óptimo sea trabajar con este de acá. Por ejemplo, ahorita yo no empecé trabajando con este de acá porque a pesar que puedo obtener la frecuencia angular, podría trabajar directamente en términos del periodo, que es algo que ya me pide obtener el literal A. Entonces, por conveniencia utilizo esta. Habrán instancias donde me sea más útil utilizar la expresión original, digamos así, la función de onda original, o puede ser que en otras instancias estos valores, el número de onda de la frecuencia angular, definan mejor mi función de onda. Entonces, ¿cuál escojo yo? Es un asunto preferencial. El resto de fórmulas son generales para cualquiera de estas expresiones. Entonces, bueno, haciendo un recuento rapidito, me pide encontrar periodo, frecuencia y número de onda. Bueno,
con el dato que me da de entrada, de que la velocidad de la onda es 8 metros sobre segundo, ¿no es cierto? Y que la longitud de onda es 0,32 metros, yo de una calculo la frecuencia. Calculando la frecuencia, hago la inversa, calculo el periodo, y el número de onda es 2pi sobre la longitud de onda, y la longitud de onda era uno de los datos, por lo tanto la obtengo. En el literal B me dice, escriba una función para esta onda en particular. Entonces, como les digo, por conveniencia utilizo la segunda expresión y reemplazo los datos. La amplitud, eh, la longitud de onda y el periodo. Y ya tengo una expresión general para yo poder encontrar la posición de Y en cualquier posición X, ¿no es cierto? Y en cualquier momento de esa posición X. ¿Está bien? Luego me dice justamente, entonces, perfecto, calcule la posición cuando X es 0,36 en un tiempo de 0,15 segundos. Nada más reemplazo los datos, calculo lo que hay al interior de mi paréntesis, recordando que lo que estoy trabajando es en radianes. Por lo tanto, mi calculadora debe estar en radianes para hacer este cálculo. Y obtengo un Y de 0,049 metros, es decir, un Y de 4,9 centímetros. Y finalmente, el literal D lo acabábamos de resumir, ¿no es cierto? Habíamos identificado que cuando n es 5, yo ya sobrepaso los 0,15 que era el parámetro, ¿no es cierto? Eh, yo podría incluso, si estoy dubitativo respecto a qué n utilizar aquí, primero despejar n con un tiempo de 0,15. Hagamos esa pequeña operación un ratito, ¿no es cierto? Entonces, si yo acá este n, en esta expresión de aquí, lo obtengo reemplazando aquí con 0,15, ¿no es cierto? Reemplazando el periodo con 0,04, la posición con 0,36 y el lambda con 0,32. Si ustedes hacen ese cálculo, bueno, a ver, habíamos dicho que 0,36 para 0,32 nos da 1,125. ¿Está bien? Y 0,15 dividido para 0,04 me da 3,75 más 1,125 me da un n igual a 4,875. Ahí es mucho más fácil identificar que el n que yo tengo que utilizar después es 5, porque el n de 4 me va a definir un punto anterior. Yo necesito inmediatamente después de los 0,15. Por lo tanto, tengo que utilizar el n de 5. ¿Correcto? Ojalá ahí se les haya aclarado un poquito más esta parte del ejercicio. Bueno, muchachos, entonces, este es el ejercicio 15.7. Espero que se lo haya entendido bien. Y yo les sugiero entonces que para deber intentemos hacer el ejercicio. Podríamos hacer el 15.8. ¿Está bien? ¿Qué dice el 15.8? Una onda de agua que viaja en línea recta en un lago queda descrita por la siguiente ecuación. Nos está dando la función de la onda, ¿no es cierto? Donde Y es el desplazamiento perpendicular a la superficie tranquila del lago. ¿Cuánto tiempo tarda un patrón de onda completo en pasar por un pescador en un bote anclado? ¿Y qué distancia horizontal viaja la cresta de la onda en ese tiempo? ¿Cuál es el número de onda y el número de ondas por segundo que pasan por el pescador? ¿Qué tan rápido pasa una cresta de onda por el pescador? ¿Y cuál es la rapidez máxima de su flotador de corcho cuando la onda provoca que éste oscile verticalmente? Bueno, ahí tienen varias cosas para interpretar, ¿no es cierto? Entonces, este ejercicio 15.8 les queda de deber. Espero lo puedan resolver sin problema y así la clase del día miércoles y entender esto con suma claridad. Por hoy, eso es todo, muchachos. Les agradezco mucho la atención
y espero que tengan éxito desarrollando el deber, entendiendo este ejercicio resuelto y que lógicamente previamente hayan hecho el repaso respectivo y la revisión del ejercicio resuelto que estén en. Una excelente noche para todos.